¡Hey! ¡Qué bueno que estás aquí! Ya sabes que el objeto de estudio de la geometría son las figuras geométricas en toda su forma y extensión. Esta estudia las figuras atendiendo a sus dimensiones, que pueden ser adimensionales de 0 dimensión, como el punto. Pueden ser lineales de 1 dimensión, como una línea recta. También pueden ser bidimensionales de 2 dimensiones y también tridimensionales de 3 dimensiones. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de matemáticas. Soy su profesor Alexander García. Este es un espacio donde las matemáticas toman sentido. Hoy vamos a estudiar qué son los polígonos y las distintas formas de clasificarlos. Iniciaremos con la definición de polígono y descubriremos qué características deben cumplir para que sean considerados como tal. Luego veremos algunas propiedades que cumplen los polígonos. Verás que son muy interesantes y curiosas. También quedarás atónito con los lugares en la naturaleza donde podemos apreciar estas figuras geométricas. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de matemáticas, un espacio donde las matemáticas toman sentido. ¿Preparados? ¡Comencemos! Los polígonos los podemos ver por doquier, en las construcciones, en diseños de tela, en artículos del hogar, en decoración de pisos y más. Los polígonos se forman con líneas, pero ¿cualquier línea forma un polígono? Las líneas se clasifican en recta, curva cerrada, curva abierta, curva con tramo recto y quebrada o poligonal. Una quebrada o poligonal está constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a una misma línea recta. Cuando los extremos de una línea poligonal coinciden, es una poligonal cerrada. Cuando los extremos no coinciden, es una poligonal abierta. Por su lado, un polígono es una línea poligonal cerrada que se obtiene de la unión de 3 o más segmentos consecutivos y ubicados en un mismo plano. Se verifican las siguientes condiciones. A. Cada punto extremo del polígono es la unión del extremo de 2 segmentos. B. Un par de segmentos solo se intersecan, es decir, se tocan, en un punto externo del polígono. Polígono es una palabra compuesta. Poli, que significa varios, y gono, que significa ángulo. Por tanto, un polígono es una figura de varios ángulos. Para considerar que una figura sea un polígono, esta debe cumplir que sus líneas siempre deben ser rectas y que no puede estar abierto. Ahora que ya sabemos qué es un polígono y cuáles características debe cumplir una figura para ser considerado como tal, hagamos una actividad. Vamos a describir las figuras de la siguiente imagen y luego determinaremos si son consideradas polígono o no y por qué. En la primera figura observamos 4 segmentos de recta consecutivos, donde el último segmento no coincide con el primero. Por tanto, es una línea poligonal abierta y, por consiguiente, no es un polígono. La segunda figura contiene 6 segmentos de recta consecutivos, donde todos coinciden. Por tanto, es una línea poligonal cerrada y, por consiguiente, es un polígono. Por último, se observa una figura que está formada por 3 segmentos de recta y un segmento de línea curva, y que todos coinciden para hacer de esta una figura cerrada. Pero, a pesar de que es una figura cerrada, no es un polígono, porque todos los segmentos que componen un polígono deben ser rectas, y en esta figura, uno de ellos es una curva. Ahora vamos a conocer las partes que componen un polígono. Aquí en la pizarra tenemos un cuadrilátero con las partes identificadas. Tenemos por esta parte el vértice o los vértices, tenemos también los lados, también tenemos la altura, los ángulos, tenemos también la apotema, el centro, el radio y por último tenemos la base de este polígono. Ahora vamos a definir cada una de las partes de los polígonos que mencionamos en la pizarra. Lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Vértices
son los puntos donde se unen los lados. Altura es la recta perpendicular trazada desde cualquiera de los vértices al lado opuesto. Ángulos son las regiones del plano que delimitan dos lados. Diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Centro es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma distancia. Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Base es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. Podemos clasificar los polígonos de formas diferentes. La primera es de acuerdo con el número de lados. Triángulo es un polígono que tiene 3 lados. La imagen que podemos observar es un árbol de pino que tiene forma triangular. Cuadrilátero es un polígono de 4 lados. La imagen que observamos es un cultivo que tiene forma de cuadrilátero. Pentágono es un polígono de 5 lados. Si observas la imagen, es una estrella de mar que tiene 5 lados. Hexágono es un polígono que tiene 6 lados. Si observas bien las imágenes, tenemos las celdillas de los panales de abejas que tienen forma hexagonal. También, si observas un copo de nieve, tiene la forma de un hexágono. Heptágono son polígonos que constan de 7 lados. Octágonos son polígonos que constan de 8 lados. Si observas la imagen, es una moneda de 25 pesos dominicanos que en su interior podemos observar un octágono. Eneágono es un polígono de 9 lados. Decágono es el polígono que tiene 10 lados. Un decágono es el polígono de 11 lados. Por último, dodecágono es el polígono de 12 lados. Ahora veamos las clasificaciones de los polígonos según sus ángulos. Según sus ángulos, los polígonos se clasifican en cóncavos y convexos. Polígonos cóncavos es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados. También los polígonos cóncavos son aquellos que tienen ángulos internos entrantes. Por ejemplo, la figura que conocemos como una estrella. Si unimos dos de sus vértices no consecutivos con una recta, no siempre toda la recta quedará dentro del polígono. Polígonos convexos es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180 grados. También los polígonos convexos son aquellos que no tienen ángulos internos entrantes. Ejemplo, un rectángulo. Si unimos los vértices no consecutivos con una recta, siempre toda la recta quedará dentro del polígono. También está la clasificación de los polígonos atendiendo a sus lados y a sus ángulos. Polígono equilátero es cuando un polígono tiene todos sus lados iguales. Polígono equiángulo es cuando un polígono tiene todos sus ángulos iguales. Polígono regular es cuando un polígono es equiángulo y equilátero a la vez, es decir, ángulos y lados iguales al mismo tiempo. Polígonos irregulares es cuando en un polígono hay uno o más lados y o ángulos que no son iguales. Te lo explico más detallado para que lo entiendas mejor. Vamos a la siguiente imagen. Como podemos ver en la imagen, tenemos polígonos que van desde polígonos de 3 lados hasta polígonos de 10 lados. En el recuadro de la parte derecha podemos observar polígonos regulares e irregulares. Si notamos, vemos la lista de polígonos regulares que todos tienen la misma longitud en sus lados y el mismo ángulo. En la parte derecha tenemos entonces polígonos irregulares donde podemos apreciar que tienen diferentes longitudes en sus lados. También en la parte izquierda de polígonos regulares podemos notar que todos los que tenemos allí son polígonos convexos. Por el contrario, en la parte derecha, a partir de los pentágonos,
podemos observar que esos polígonos son polígonos cóncavos. Región de un polígono es cualquier área interior de un polígono. Una región poligonal, también llamada región de un polígono, es siempre la unión de un número limitado de regiones triangulares que no se superponen, es decir, que no están una encima de la otra. En otras palabras, cualquier polígono puede descomponerse en un número limitado de triángulos, como si fuese un rompecabezas. El número de triángulos se obtiene al unir uno de sus vértices con los no consecutivos a él. Por ejemplo, en un polígono de 4 lados se obtienen 2 triángulos. Para calcular cuántos triángulos forman un polígono, usamos la siguiente expresión, n-2, donde n es el número de lados del polígono. Veamos unos ejemplos. Ejemplo número 1. Calcular el número de triángulos que componen un polígono de 5 lados. Según la expresión n-2, para hacer este cálculo, n en el primer caso equivale a 5. Entonces 5 menos 2 es igual a 3. 3 triángulos componen un polígono de 5 lados. Segundo ejemplo. Calcular el número de triángulos que componen un polígono de 6 lados. 6, que es nuestro número de lados, sería igual entonces a 6 menos 2 es igual a 4 triángulos. 4 triángulos son los que componen un polígono de 6 lados. Ya que sabes calcular el número de triángulos que componen un polígono, ahora te enseñaré cómo calcular el número de diagonales que se pueden trazar dentro de un polígono. Recordemos que una diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivos. Si tenemos un cuadrilátero cualquiera, de un vértice trazamos una diagonal. Si es un pentágono, de un vértice podemos trazar 2 diagonales. Si es un hexágono, de un vértice podemos trazar 3 diagonales y así sucesivamente. Pero, ¿cómo podemos calcular esta información? Recapitulando, número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un polígono de n lados. La expresión es d minúscula igual a n menos 3. Número de diagonales en total que se pueden trazar en un polígono de n lados. La expresión es d mayúscula igual a n dividido entre 2 multiplicado por n menos 3. A continuación, veamos algunos ejemplos. Vamos a la pizarra. Acá en la pizarra nos piden que calculemos las diagonales totales que se pueden trazar en un cuadrilátero y en un pentágono. Entonces, la expresión para calcular las diagonales totales es igual a d mayúscula, n dividido entre 2 multiplicado por n menos 3. Si notas, acá en esta expresión no aparece el signo X, el símbolo X para multiplicación, pero el hecho de que esté separado con un paréntesis nos indica que el resultado que nos dé n menos 3 se estará multiplicando por el resultado que nos da dividir n entre 2. Comencemos con el primer ejemplo. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar en un polígono de 4 lados, un cuadrilátero? Lo primero que debemos identificar es el valor de n, que como dijimos anteriormente, es el número de lados del polígono. En este caso, el valor de n va a ser igual, como es un cuadrilátero, a 4 lados. Entonces, sustituimos en nuestra expresión, en nuestra fórmula. D, diagonales totales, va a ser igual a n sobre 2, n es 4, dividido entre 2, multiplicado por n, que n es 4, menos 3. Hacemos la primera operación, 4 dividido entre 2, eso es igual a 2, multiplicado por 4 menos 3, que es igual a 1. Por tanto, el número de diagonales totales va a ser igual a 2 por 1, que es igual a 2. En un cuadrilátero podemos trazar un total de 2 diagonales. Vamos a trazarlas acá para que veas
cómo se ve. Recuerden que una diagonal es el segmento que une un vértice con otro, que no sea consecutivo. Ahí está, tenemos las dos diagonales que arrojó nuestra fórmula, que son las posibles de trazar en un cuadrilátero. Veamos ahora cuántas diagonales es posible trazar en un pentágono. Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, verificamos cuál es el valor de n. En un pentágono tenemos como conocido ya que es un polígono que lo componen 5 lados, por tanto, n será igual a 5. De mi fórmula tengo d mayúscula igual a n sobre 2, sería 5 sobre 2, multiplicado por 5 menos 3. En este caso tenemos d mayúscula igual 5 entre 2, eso es igual a 2.5, multiplicado por 5 menos 3, que es igual a 2. El número de diagonales que se pueden trazar en un pentágono será igual a 2.5 por 2, que da un total de 5 diagonales. Vamos a trazarlas en nuestro pentágono. Tenemos la primera diagonal. La segunda diagonal. Tercera diagonal. Cuarta diagonal y quinta diagonal. Entonces, de esta manera es que podemos calcular y trazar las diagonales en un polígono. Veamos dos últimos ejemplos, como estos ejemplos, que será con un decágono y un dodecágono. No trazaremos la figura, simplemente haremos el cálculo para darnos cuenta cuántas diagonales es posible trazar en un decágono y en un dodecágono. Un decágono es un polígono que consta de 10 lados. Por tanto, la expresión diagonales totales igual a n sobre 2 multiplicado por n menos 3 será igual a 10, el número de lados, dividido entre 2, multiplicado por 10 menos 3. Las diagonales totales serán igual 10 entre 2, 5, multiplicado por 10 menos 3, 7. En un decágono es posible trazar un total de 5 por 7, 35 diagonales. Y si fuese un dodecágono es un polígono de 12 lados. Según nuestra expresión, tendríamos diagonales totales serán igual a 12 dividido entre 2 multiplicado por 12 menos 3. Las diagonales totales van a ser igual 12 entre 2, 6 multiplicado por 12 menos 3, 9. En un dodecágono es posible trazar un total de 6 por 9, 54 diagonales. Muy fácil, ¿no? Como dicen los americanos, for babies, para bebés. Así que te invito allá en tu casa que los otros polígonos que habíamos trabajado anteriormente, que puedas calcular las diagonales que hemos trazado.
Ahora, para afianzar tus conocimientos, te invito a que juntos hagamos la siguiente actividad. Selecciona la respuesta correcta. Son algunos de los tipos de líneas: A. Rectas y curvas. B. Equiángulo y equilátero. C. Ninguna de las anteriores. Línea constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a la misma recta. A. Curva cerrada. B. Curva abierta. C. Quebrada o poligonal. Línea poligonal cerrada que se obtiene por la unión de tres o más segmentos consecutivos ubicados en un mismo plano. A. Triángulo. B. Cuadrilátero. C. Polígono. Polígono cuyos lados y ángulos son iguales. A. Polígono regular. B. Polígono convexo. C. Polígono cóncavo. Es un polígono de 10 lados. A. Eneágono. B. Decágono. C. Pentágono. Es un polígono de 11 lados. A. Heptágono. B. Octágono. C. Un decágono. Es el polígono más eficiente a la hora de cubrir un plano con figuras iguales y es utilizado por las abejas para construir sus panales. A. Cuadrado. B. Hexágono. C. Triángulo. Ahora revisemos juntos las respuestas para ver cómo te fue. Son algunos de los tipos de líneas. La respuesta correcta es rectas y curvas. Línea constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a la misma recta. La respuesta correcta es quebrada o poligonal. Línea poligonal cerrada que se obtiene por la unión de tres o más segmentos consecutivos ubicados en un mismo plano. La respuesta es polígono. Polígono cuyos lados y ángulos son iguales. La respuesta correcta, polígono regular. Es un polígono de 10 lados. Respuesta es decágono. Es un polígono de 11 lados. La respuesta, un decágono. Es el polígono más eficiente a la hora de cubrir un plano con figuras iguales y es utilizado por las abejas para construir sus panales. La respuesta es hexágono. La clase de hoy ha sido fascinante, cargada de mucho contenido interesante. Aprendimos sobre los polígonos, que son diferentes formas de clasificarlos, características, partes que los componen y cómo calcular y trazar sus diagonales. También pudimos ver cómo la naturaleza nos sorprende con su arquitectura, con los distintos diseños que obedecen a figuras geométricas. Con el contenido que aprendiste hoy, podrás completar las actividades que tienes en tu cuadernillo acerca de la forma geométrica del COVID-19 y otros virus que allí se mencionan. Cada día que pasa, me enamoro más con las maravillas de la geometría. ¿Y tú? ¿Aprendiste algo nuevo en la clase de hoy? Soy tu profesor Alexander García. Nos vemos en una próxima, aprendiendo desde casa, preservando la salud. Bye.